deber ser expresa el sentido específico en el cual la conducta humana se encuentra regida por una norma, es decir, por la voluntad del Estado. La afirmación de que un individuo debe comportarse de cierta manera no implica ni que otro quiera o mande tal cosa, ni que el que debe comportarse de cierta forma realmente lo haga. La norma es la expresión de la idea de que algo debe ocurrir, especialmente la de que un individuo debe conducirse de cierto modo. Es decir, su comportamiento está prescrito por una norma, ya sea una norma moral, jurídica o de cualquier otro índole. Debemos tener en cuenta que saber la distinción entre el deber ser y el ser es fundamental para la descripción del derecho. Las normas generales y las normas individuales. Es necesario subrayar que las reglas jurídicas difieren esencialmente de las demás y particularmente de aquellas que son presentadas como leyes de la naturaleza, ya que mientras estas se basan sobre el curso real de los fenómenos, las reglas jurídicas se basan en la conducta de los hombres, es decir, refieren exclusivamente al comportamiento humano, estableciendo en qué forma debe conducirse. El mandato es una ley o regla cuando obliga generalmente a actos u omisiones de cierta clase. Existe una distinción explícita entre regla y mandatos particulares. Cuando un mandato obliga a un acto o una omisión específica, se dice que el mandato es ocasional o particular. Solamente se identifica como leyes a las normas generales. Las normas individuales determinan la conducta de un individuo. Es una situación no recurrente y por tanto solo son válidas para un caso particular y solo pueden ser obedecidas una vez. Las normas generales son la base de la creación de las normas individuales. Normas condicionales e incondicionales. Las normas generales tienen siempre la forma de proposiciones hipotéticas. La sanción estipulada por la norma se hace depender de la realización de ciertas condiciones. También una norma jurídica individual puede asumir forma hipotética. Hay, sin embargo, normas jurídicas especiales que no tienen carácter hipotético. Por ejemplo, cuando una corte penal establece que determinado individuo es culpable de tal o cual delito y le impone determinada pena, por ejemplo, 2 años de cárcel, el tribunal crea, sobre la base de la norma hipotética general, la norma individual de que el acusado debe ser privado de su libertad durante 2 años. La norma especial es en este caso incondicional. La norma y acto. Entendemos como actos jurídicos a los procesos que implican la ejecución de las normas jurídicas, es decir, la aplicación de la sanción que la norma determina. Un acto es jurídico precisamente en cuanto se encuentra determinado por una norma de derecho. Es incorrecto decir que el derecho consiste en normas y actos. Sería más correcto decir que el derecho está integrado por normas jurídicas y actos jurídicos. La eficacia como conformidad de la conducta de la norma. La eficacia del derecho quiere decir que los hombres se comportan de acuerdo con las normas jurídicas, es decir, que las normas realmente son aplicadas y obedecidas. A diferencia de la validez, la cual es una cualidad del derecho, la eficacia es una cualidad de la conducta real de los hombres. Se dice que el derecho es eficaz cuando la conducta real de los individuos se ajusta a las normas jurídicas. Y aquí vemos que validez y eficacia se refieren a fenómenos completamente distintos. En conclusión, entendemos por eficacia cuando la conducta real de los hombres concuerda con las normas. De conducta opuesta a la norma. El que el comportamiento de un individuo sea malo significa que su conducta se opone a una norma válida. Es decir, que el individuo no ha observado el comportamiento que de acuerdo con la norma debía de haber observado. Su conducta va en contra a lo que la norma estipula. Más claro, la norma ordena la conducta A, pero el comportamiento real del individuo no es A. En este caso decimos que la conducta de éste se contradice a la norma. Eficacia como condición de validez. Como mencionábamos anteriormente, la definición
de norma válida y eficacia en realidad son diferentes. Sin embargo, entre ellas existe una relación muy importante. Una norma es considerada como válida solo bajo la condición de que pertenezca a un sistema normativo, a un orden que, considerado en su totalidad, es eficaz. Así pues, la eficacia es condición de la validez, pero no la razón de la misma. Una norma no es válida porque es eficaz. Es válida si el orden al cual pertenece tiene, en general, eficacia. Esta relación entre validez y eficacia solo es cognoscible. Sin embargo, desde el punto de vista de una teoría dinámica del derecho, que se ocupe en el problema de la razón de validez y en el del concepto del orden jurídico, desde el punto de vista de una teoría estática, solo viene en cuestión el problema de validez. Ámbito de validez de las normas. Las normas son válidas para cierto tiempo y para un espacio determinado. Para que una norma sea válida tiene que serlo no solo por cierto tiempo, sino también para cierto territorio. Esto determinará el comportamiento del individuo, ya que les indica cuándo y dónde habrán de comportarse en la forma prescrita. Así como hay normas válidas únicamente para cierto territorio, para cierto tiempo, también las hay para determinados individuos. Leyes retroactivas e ignorancia juris. Se puede discutir el valor moral y político de las leyes retroactivas, pero no dudar acerca de su posibilidad. Las leyes retroactivas se consideran objetables o indeseables, porque hieren nuestro sentimiento de justicia al imponer una sanción relativamente a las cuales el individuo sancionado ignoraba que tendría como consecuencia dicha sanción. Es decir, la ignorancia del derecho a nadie le sirve de excusa. La norma jurídica. Norma jurídica y regla de derecho en sentido descriptivo. Las normas que forman un orden jurídico tienen que ser normas que establezcan actos coercitivos, es decir, sanciones. Los diferentes elementos de una norma pueden quedar contenidos en muy diversos productos del proceso legislativo y expresarse lingüísticamente de maneras muy diversas. Las normas formuladas por los órganos legislativos son prescriptivas. Las reglas del derecho que la ciencia jurídica establece son puramente descriptivas. Regla de derecho y ley de la naturaleza. La forma fundamental de la ley natural es la causalidad. La diferencia entre la regla de derecho y la ley de la naturaleza parece consistir en que la primera se refiere a los seres humanos y a su conducta, mientras que la segunda se refiere a las cosas y a sus reacciones. La ley natural establece que si A es B, O será. Y la regla de derecho dice que si A debe ser B. La regla de derecho es una norma. Su diferencia radica entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. La norma jurídica es el prototipo de la ley social fundamental, la cual establece que el bien debe ser recompensado y el mal castigado. Sin embargo, la ley de la causalidad encuentra su origen en la norma de retribución. Incluso durante el siglo XIX, la ley de causalidad era concebida como una norma, como expresión de la divina voluntad, es decir, el justnaturalismo. La norma jurídica como criterio de valoración. El juicio jurídico de valor de que cierta conducta es legal o ilegal es un acerto sobre una relación positiva o negativa entre la conducta y una norma jurídica, cuya existencia se presupone por la persona que juzga. La existencia de una norma jurídica es su validez, y aun cuando la validez de las normas jurídicas no se identifican con ciertos hechos, está condicionada por ellos.